Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 14. Entre leones. Ella dejó caer su guante para probar su amor, luego lo miró con una sonrisa, él hizo una reverencia y, al instante, saltó entre los leones. El salto fue rápido, la vuelta fue rápida, había recuperado su posición, y entonces lanzó el guante, pero no con amor, en la cara de la dama. «Por Dios», dijo Francis, «muy bien hecho». Y él se levantó de donde estaba sentado. «No es el amor», explicó él, «sino la vanidad la que impone al amor semejante tarea». Leigh Hunt. El guante y los leones. James insistió en acompañar a Cordelia a casa, aunque había una buena tirada desde Percy Street hasta Kensington. Anna había mandado a Matthew a hacer unos recados secretos, y Thomas, Christopher y Lucy habían vuelto al Devil's Tavern para investigar sobre la construcción de las PCs. A Cordelia le hubiera gustado quedarse con ellos, pero sabía que la paciencia de su madre tenía un límite. Sona estaría preguntándose dónde estaba. El día se acercaba al ocaso, y las sombras bajo los árboles de Cranwell Road se volvían más consistentes. Solo unos pocos carruajes de caballos traqueteaban bajo la luz azul. Casi parecía como si ambos chicos tuvieran la ciudad solo para ellos, no se habían cubierto con un glamour, pero, aún así, lo máximo que recibieron al pasar por la gran mole de ladrillo del Museo de Historia Natural fueron miradas de ligera curiosidad. Cordelia pensó que probablemente estuvieran mirando a James, al igual que su padre, atraía las miradas de la gente sin proponérselo. Con aquella luz crepuscular, sus ojos le recordaban a los de los tigres que había visto en Rajasthan, dorados y atentos. Muy buena idea pensar en Anna, la felicitó James. Cordelia lo miró sorprendida, pues hasta entonces habían estado charlando a ratos sobre sus respectivos estudios. A Cordelia la habían educado Sona y un grupo de tutores que siempre iba cambiando. James había ido a la Academia de Cazadores de Sombras durante solo unos meses, allí había conocido a Thomas, Matthew y Christopher, y no habían tardado nada en hacer saltar por los aires un ala de la escuela. Los habían expulsado a todos, salvo a Thomas, pero este no quiso quedarse en la academia sin sus amigos y volvió a Londres por voluntad propia al final del curso escolar. Durante los últimos 3 años, Henry Fairchild y Sophie Lightwood se habían hecho cargo de la educación de los alegres compañeros. Fue una suerte que hoy estuvieras con nosotros. ¿La presencia tranquilizadora de una mano femenina?, se burló Cordelia. Para eso también nos servía Lucy. James se echó a reír. Tenía una encantadora ligereza al caminar que ella ya había notado en su primera visita a Londres. Como si acabara de librarse de algo muy pesado que llevara tiempo cargando, aunque aquello no tenía mucho sentido en ese momento. Lucy no se hubiera molestado en hacerlo. La confianza da asco, me temo, y para ella somos el ridículo de su hermano y los ridículos de sus amigos. A veces me preocupa que... Se interrumpió. El viento le levantó los bordes del chaqué negro. Parecían alas a ambos lados de la figura del muchacho. ¿Te preocupa Lucy?, preguntó Cordelia un poco sorprendida. No, no es eso, contestó James, me preocupa que todos tengan su papel ya establecido. Christopher es el científico, Thomas, el amable, Matthew, el libertino, y yo, bueno, yo no sé qué soy, exactamente. Tú eres el líder, opinó Cordelia. Él pareció asombrado. Sí. Los 4 formáis una piña, dijo la chica. Eso cualquiera puede verlo. Y ninguno de vosotros es tan simple como insinúas. Thomas es más que solo amable,
Y Christopher no es solo sus matraces y sus tubos de ensayo, igual que Matthew es mucho más que ingenio y chalecos. Cada uno tiene su propia personalidad, pero tú eres el hilo que os mantiene unidos a los cuatro. Eres el que entiende las necesidades de todos, si uno necesita el cuidado de sus amigos o, por el contrario, que lo dejen solo. Algunos grupos de amigos acaban distanciándose, pero tú nunca dejarías que eso ocurriera. James ya no parecía sorprendido. Entonces, yo soy el que más se preocupa, ¿es eso? Preguntó con cierta rudeza. Tienes una gran capacidad de querer a los demás, contestó Cordelia, y por un momento fue un alivio decir esas palabras, decir lo que siempre había pensado sobre James. Incluso cuando lo veía enamorado de Grace y sentía el dolor que eso le producía, también pensaba en lo que supondría que te amase alguien con esa capacidad tan grande para querer. Esa es tu fortaleza. James desvió la mirada. ¿He dicho algo malo?, preguntó ella. Aquella noche en el puente de Battersea, comenzó él. Habían llegado a casa de Cordelia, pero se quedaron en la acera, bajo la sombra de una haya. Grace me preguntó si iría con ella. Cortar los lazos con mi familia, casarme en Escocia y empezar de cero como mundanos. Pero, tus padres y Lucie, los pensamientos de Cordelia volaron inmediatamente hacia su amiga. Lo destrozada que se quedaría si perdiera a su hermano de esa manera. Como si hubiera muerto o, casi peor, porque habría elegido dejarlos. Ya, repuso James. Y mi Parabatai. Todos mis amigos. Sus ojos de tigre brillaron en la oscuridad. Yo le dije que no. Le fallé. No amé como debía amar. Así que no estoy seguro de que querer a los demás sea mi fortaleza. Lo que ella te estaba pidiendo no era amor, lo contradijo Cordelia, repentinamente furiosa. Eso no es amor. Es una prueba. Y el amor no debería ponerse a prueba de esa manera. Hizo una pausa. ¿Perdona? No debería. No soy capaz de entender a Grace, así que no debería juzgarla. Pero supongo que esa no es la razón de que vuestro compromiso haya terminado. No. No estoy seguro de saber la razón verdadera, confesó James mientras se cogía las manos tras la espalda. Pero sé que es definitivo. Me pidió que le devolviera el brazalete. Iba a casarse con Charles. Cordelia se quedó helada. Tenía que haber oído mal. ¿Charles? El hermano mayor de Matthew, aclaró James, sorprendido, como si pensara que ya igual lo había olvidado. No. Cordelia se quedó sin aire. Ella no puede hacer eso. No puede. James seguía dando explicaciones, estaba diciendo algo sobre Ariadne, que se había cancelado su compromiso, pero Cordelia solo pensaba en Alastair. Alastair y Charles en la biblioteca. Alastair sufriendo por el compromiso de Charles. Alastair diciendo que al menos era Ariadne. Seguro que no sabía nada de esto. Oh, Alastair. ¿Estás bien? James dio un paso en dirección a ella con expresión preocupada. Estás muy pálida. Cordelia estaba a punto de decir que tenía que entrar en casa. Pero James se le había acercado aún más, y ella podía percibir el olor que emanaba de él, el de jabón de madera de sándalo y una mezcla de cuero y tinta. Sintió el roce de su mano en la mejilla, el pulgar recorriéndole suavemente la mejilla. Cordelia. Tanto James como ella se volvieron, sorprendidos. Sona estaba en la puerta de la casa, y las luces de los candelabros brillaban tras ella. Un rosario de seda le cubría el oscuro pelo y estaba radiante. Cordelia Joón, haz el favor de entrar en casa antes de que acabes pillando un resfriado. Y, señor Gerondale, muy amable de su parte acompañar a Cordelia a casa. Es usted un auténtico caballero. Cordelia miró sorprendida a su madre. No esperaba que Sona estuviese de tan buen humor.
James levantó las cejas, negras como el ala de un cuervo, siempre y cuando un ala de cuervo tuviera un ligero aire de sarcasmo. Es un placer acompañar a Daisy a cualquier lugar. Daisy, repitió Sona. ¿Qué apodo tan encantador? Por supuesto, os conocisteis de niños, y ahora os habéis vuelto a encontrar ya bastante creciditos. Es todo tan maravilloso. Cordelia se dio cuenta de lo que estaba pasando con su madre. James era idóneo, absolutamente idóneo. Como hijo del director del Instituto de Londres, era de esperar que tuviera una gran influencia en el futuro, o incluso que llegara a ocuparse de dirigir el instituto, un trabajo con un salario mucho más elevado que el que ofrecía la clave a un cazador de sombras corriente. Además, cuando no llevaba la máscara, era encantador, y ese tipo de cosas tenía mucho efecto en las madres. Sona los hizo subir a ambos hasta la puerta de entrada de la casa. Una luz cálida salía del vestíbulo, junto con el olor de la comida de risa. Sona seguía encantada con James. Maravilloso, repitió. ¿Puedo ofrecerte un refrigerio, James? Un té, quizá. A Cordelia la asaltó el impulso de salir huyendo, pero solo el ángel sabía lo que su madre sería capaz de decirle a James en ese caso. Además, no podía salir huyendo, Alastair tenía que saber las noticias por ella, y no enterarse por un cotilleo o por algún extraño. James sonrió. Era el tipo de sonrisa que podía causar estragos en una buena parte de Inglaterra. Recuerdo el té que me preparaste en Cirenworth, dijo. Sabía a flores. Sona resplandeció. Sí. Una cucharadita de agua de rosas, ese es el secreto para un buen chai. También recuerdo que tenías un hermoso samovar, siguió James, de bronce y oro. Sona brillaba como un faro. Era de mi madre, explicó. Oh, cielos, es una de las cosas que aún no hemos desempaquetado, pero el juego de té de mi madre. James tiene que irse, interrumpió Cordelia con firmeza, y agarró a James por la chaqueta empujándolo de vuelta a los escalones. Di adiós, James. James se despidió rápido de Sona, y Cordelia esperó que no se hubiera dado cuenta de la clara expresión de decepción que cubrió la cara de su madre. En cuanto su madre entró en casa, Cordelia lo soltó. No tenía ni idea de que le gustara tanto a tu madre, dijo James. Debería pasarme por aquí más a menudo, cuando necesite sentirme valorado. Cordelia hizo un sonido de exasperación. Me temo que mi madre estaría igual de entusiasmada con cualquier soltero idóneo que fingiera interesarse por el té. Por eso te pedí que me encontraras uno, ¿te acuerdas? Aunque el tono de ella había sido ligero y algo socarrón, la sonrisa se borró del rostro de James. Sí, respondió él, cuando todo esto acabe. Claro, claro, dijo Cordelia mientras volvía a subir los escalones. Me gusta mucho el té, gritó James desde el pie de la escalera. De hecho, me encanta. Me encanta el té. Enhorabuena, compañero, gritó el conductor de un cabriolé que pasaba por la calle. A pesar de todo, Cordelia no pudo evitar esbozar una sonrisa. Entró y cerró la puerta. Cuando se volvió, vio a su madre de pie tras ella, todavía con aspecto de estar maravillada. Es guapo, opinó Sona. Nunca lo hubiera sospechado. Era un niño tan feucho. Maman, protestó Cordelia, James no es más que un amigo. ¿Y por qué tener un amigo tan guapo? Me parece un desperdicio, replicó Sona. Además, a mí no me parece que él te considere solo una amiga. La forma en la que te mira es. Cordelia alzó las manos para callarla. Tengo que hablar con Alastair de los entrenamientos, mintió, y se escabulló a toda velocidad. La puerta de la habitación de Alastair estaba abierta. Cordelia se detuvo un momento en el pasillo para observar a su hermano,
estaba sentado ante su escritorio de madera satinada, con varios periódicos mundanos abiertos ante él. Se frotaba los ojos mientras leía, y el cansancio era evidente en el encorvamiento de sus hombros. ¿Alguna noticia interesante?, preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Conocía a su hermano lo suficientemente bien para no entrar sin que la invitara. Alastair tenía la habitación limpia como una patena, desde el brillante armario de madera de avellano hasta los inmaculados sofás azules que estaban bajo la ventana. Charles dice que una serie de ataques de demonios suele ir acompañada de un pico de lo que los mundanos llaman crímenes, explicó Alastair mientras señalaba con el dedo manchado de tinta la página que estaba leyendo. Sin embargo, no veo nada de eso por aquí. Ni un solo asesinato llamativo o algo por el estilo. La verdad es que yo quería hablar contigo sobre Charles, dijo Cordelia. Alastair levantó la vista del periódico y la clavó en su hermana. La gente solía decir que los dos tenían los mismos ojos negros, con el iris solo una sombra más claro que la pupila. Un efecto extraño si se tenía en cuenta que los ojos de Sona eran de color marrón claro y los de Elías, azules. Sobre Charles. Cordelia asintió. Bueno, entra, entonces, y cierra la puerta, indicó él, mientras se recostaba en su silla. Cordelia hizo lo que su hermano le indicaba. La habitación de Alastair era más grande que la suya y estaba decorada con colores oscuros, paredes verdes y una mullida alfombra persa. Alastair tenía una colección de dagas y se había traído bastantes de Cirenworth. Eran los únicos objetos que Cordelia había visto que despertaran el interés de su hermano. Una tenía una funda azul y blanca esmaltada, otra tenía grabados unos diseños dorados de dragones, quilins y pájaros. Un pezaz hecho de una sola pieza de marfil colgaba sobre el lavamanos, cerca de un hanjar cuya cuchilla llevaba una inscripción. En persa, deseaba tanto tener una daga brillante, que cada una de mis costillas se convirtió en una. Cordelia se sentó en uno de los sofás azules. Alastair se volvió ligeramente para mirarla mientras repiqueteaba con los dedos sobre el periódico. ¿Qué pasa con Charles?, preguntó. Que ha vuelto a comprometerse, informó Cordelia, con Grace Blackton. Las inquietas manos de Alastair se inmovilizaron por completo. Sí, contestó, lo siento por tu amigo James. O sea, que lo sabe, pensó Cordelia. Charles había debido decírselo. Entonces, ¿estás bien?, preguntó ella. Los ojos negros de Alastair parecían insondables. ¿Qué quieres decir? Cordelia ya no pudo soportarlo más. Os oí a Charles y a ti hablar en la biblioteca, contó. Oí cómo le decías que lo amabas. Te prometo que no se lo contaré a nadie. Y sabes que siempre cumplo mi palabra. Para mí no cambia nada, Alastair. Él guardó silencio. No hubiera dicho nada, pero que Charles se haya comprometido otra vez, cuando sabía el daño que te hacía a ti su compromiso con Ariadne. Alastair, no quiero que nadie sea cruel contigo. Quiero que estés con alguien que te haga feliz. Los ojos de Alastair brillaron. Charles no es cruel. Tú no lo conoces. Él y Grace tienen un acuerdo. Me lo ha explicado. Todo lo que Charles está haciendo es para que podamos estar juntos. Había algo mecánico en sus palabras, como si las hubiera ensayado. Pero tú no quieres ser el secreto de alguien, aventuró Cordelia. Dijiste que... ¿Cómo sabes lo que dije? ¿Cómo es posible que oyeras toda nuestra conversación sin estar espiándonos a propósito? Tú estabas en el piso de arriba, nosotros en el de abajo. A no ser que me siguieras, remató Alastair despacio. Estabas espiándonos. ¿Por qué? Tenía miedo, confesó Cordelia en voz baja. Pensé que ibas a contarle a Charles lo que yo te había hecho prometer que no ibas a decir. ¿Lo del demonio del puente?, exclamó el incrédulo. ¿Lo de tus amiguitos y sus planes y secretos? Te di mi palabra.
Lo sé, reconoció ella, a punto de echarse a llorar, y tenía que haber confiado en ti, Alastair. Lo siento. No pretendía escuchar todas esas cosas. Sé que son privadas. Solo quería decirte que yo te quiero igual. Para mí no hay ninguna diferencia. Ella pensó que repetirle eso podría ayudar, pero lo que consiguió fue que la boca de Alastair se curvara en una repentina mueca violenta. «Qué bien», dijo él con frialdad. «Bueno, para mí sí hay una diferencia con tener una hermana que es una entrometida y una espía. Sal de mi habitación, Cordelia. Ahora mismo». «Jessie», susurró Lucie, «Jessie, ¿dónde estás?» Se sentó en el suelo al lado de la chimenea de hierro fundido en el salón del instituto. Había regresado del Davis Tavern en cuanto la noche hubo caído del todo. Tanto Thomas como Christopher habían estado distraídos y preocupados, así que no estaba segura de que estuvieran investigando mucho sobre las Piscis. Christopher había tenido algún tipo de revelación sobre el antídoto en el que estaba trabajando y se había ido a la esquina recubierta de acero de la habitación, donde había estado removiendo cosas tratando de destilar algo en una retorta. Pero no era por eso por lo que ella había querido irse. La noche había adquirido una nueva importancia. La noche significaba que podía hablar con Jessie. «Jessie Blackthorne», insistió ella, aunque se sentía un poco ridícula al hacerlo. «Por favor, ven aquí. Quiero hablar contigo». Lucy echó un vistazo alrededor, como si Jessie pudiera estar escondido bajo un sofá. Estaba en la sala familiar, donde los Gerondale solían reunirse por las noches. Tessa tenía ahí algunos de sus objetos decorativos más antiguos, un espejo de marco dorado aún colgaba sobre la chimenea, y los muebles eran viejos y cómodos, desde los sofás de flores ante la chimenea hasta el antiguo escritorio, donde se podían ver años de arañazos de las puntas de las plumas. Las paredes estaban empapeladas de damasco y en ellas se alineaban los libros releídos. Tessa solía leer en alto algún libro nuevo y los otros se tumbaban cómodamente alrededor del fuego, a veces intercambiaban cotilleos, o Will y Tessa contaban historias familiares del pasado. Para Lucy era un lugar cómodo y entrañable, que le recordaba las tardes pasadas garabateando en el escritorio. Quizá por eso la aparición de Jessie fue doblemente inquietante, con su materialización de entre las sombras en mangas de camisa y su cara pálida bajo el pelo oscuro. «Aquí estás», exclamó ella sin molestarse en esconder su sorpresa. «No sabía si esto iba a funcionar». «No creo que te hayas preguntado si este era el mejor momento para mí», contestó él. «¿Y qué ibas a estar haciendo?», preguntó Lucie. Jessie resopló de una forma muy poco fantasmal y se sentó en el desvencijado escritorio. El peso de una persona viva podría haberlo vencido perfectamente, pero Jessie no era una persona viva. «¿Querías hablar conmigo?» «Bien, habla». Le explicó rápidamente lo ocurrido con Emmanuel Gast, cómo había encontrado al fantasma y lo que éste le había dicho. Mientras la escuchaba, Jessie jugueteaba con el medallón dorado que llevaba en el cuello. «Siento decepcionarte, pero nunca he oído nada sobre este brujo». «Aún así, es evidente que son prácticas oscuras», dijo cuando ella acabó. «¿Por qué te metes en esos asuntos? ¿Por qué no dejas que sean tus padres quienes resuelvan el misterio?» «Bárbara era mi prima», contestó Lucie, «no puedo no hacer nada». «No tienes por qué hacer esto». «Tal vez estar muerto te ha hecho olvidar lo peligrosa que es la vida», repuso la chica. «No creo que James, o Cordelia, o ninguno de nosotros haya elegido ser los que resuelvan el misterio. Más bien el misterio nos ha elegido a nosotros. Además, no voy a poner a mis padres en peligro, cuando ellos no pueden hacer nada». «No estoy seguro de que haya alguien que pueda hacer algo», opinó Jessie. «En esto hay maldad deliberada. Un deseo de destruir a los cazadores de sombras y de hacerles daño. No creo que vaya a acabar pronto». Lucie contuvo el aliento.
Luce. La puerta se abrió. Era James. Lucy dirigió la vista hacia él y Jessie desapareció, pero no de la forma en la que solía desaparecer Jessamine, que dejaba un rastro de humo, sino simplemente esfumándose de repente. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no iba a estar aquí, en el salón? Repuso ella, y se dio cuenta de que acababa de sonar muy desagradable. Se sintió culpable en cuanto lo dijo, su hermano no podía saber que estaba tratando de interrogar a un fantasma. James dejó su chaqueta sobre uno de los sofás floreados, se sentó al lado de su hermana y cogió un atizador del estante de utensilios para el fuego. Siento lo de Grace, se compadeció ella. Matthew se lo contó a Thomas y a Christopher. James soltó un suspiro mientras atizaba las brasas del fuego con movimientos nerviosos. Supongo que es mejor así. No es que me apetezca mucho tener que ser yo el que lo cuente. Si Grace no te quiere, es que es muy idiota, afirmó Lucy. Y si quiere casarse con Charles, entonces es más idiota todavía, así que es idiota por partida doble. James se quedó quieto, con el atizador en su mano inmóvil. Volaron algunas chispas del fuego. Pensé que iba a sentirme increíblemente triste, dijo al fin, pero la verdad es que no estoy muy seguro de lo que siento. Todo parece más nítido, más claro, los colores y las texturas parecen diferentes. Igual la tristeza es eso. Quizá lo único que pasa es que no sé cómo se siente uno ante una pérdida así. Charles va a arrepentirse de casarse con ella, aseguró Lucy convencida. Grace va a hacer que su vida sea un infierno hasta el día que se muera. Hizo una mueca. Espera. Va a ser la hermana de Matthew, ¿no? Imagínate lo incómodas que serán las cenas familiares. Hablando de Matthew. James dejó el atizador. Luce, tú sabes que a Matthew le gustas, pero tú no sientes lo mismo por él. Lucy parpadeó. No había esperado que la conversación tomara esos derroteros, aunque no era la primera vez que hablaban del asunto. No puedo sentir algo que no siento. No digo que tengas que hacerlo. No le debes tus sentimientos a nadie. Además, es un capricho, añadió Lucy. No le gustó de verdad. De hecho, creo que... Lucy se interrumpió. Era una teoría que ella había desarrollado al ver cómo la mirada de Matthew había cambiado en los últimos días. Pero no estaba preparada para compartirla. No digo que no sea así, repuso James en voz baja. Pero me temo que Matthew lo está pasando mal por razones que ni tan siquiera yo entiendo. Lucy dudó. Sabía lo que debería decir sobre la forma en la que Matthew gestionaba su dolor, pero no se veía capaz de contárselo a su hermano. Un momento después, ya fue demasiado tarde para decidirse, porque oyeron el ruido de unas pisadas en el pasillo. Sus padres entraron, ambos con los ojos brillantes a causa del fuerte viento que hacía en la calle. Tessa se detuvo para dejar los guantes en una mesilla marroquí que había junto a la puerta, mientras Will avanzó para ir a besar a Lucy y revolverle el pelo a James. Vaya, observó este con tono desenfadado. ¿Cuál es el motivo de este arrebato de afecto? Hemos estado con los tíos Cecily y Gabriel, explicó Tessa, y Lucy se dio cuenta de que los ojos de su madre estaban brillantes no solo a causa del viento. Tessa se sentó en el sofá. Pobrecitos. Todos tenemos el corazón destrozado por Sophie y Gideon. Will dejó escapar un suspiro. Recuerdo cuando Gideon y Gabriel apenas se aguantaban. Ahora Gabriel es su apoyo todos los días. Me alegro de que James y tú os tengáis el uno al otro, Luce. Supongo que la buena noticia es que hoy no ha habido nuevos ataques. Dijo Tessa. Tenemos que agarrarnos a eso. Este horror podría acabar en cualquier momento. Will se sentó junto a su mujer y la rodeó con un brazo. Ahora voy a besar a vuestra madre, anunció. Podéis escabulliros, si queréis. Y si no, podríamos jugar al parchís cuando acabemos con el romance.
El romance nunca se acaba, dijo James con aire sombrío. Tessa rió y puso morritos para recibir el beso de su marido. James parecía molesto, pero Lucy no les prestó atención, no podía evitar recordar una y otra vez las palabras del fantasma. En esto hay maldad deliberada. Un deseo de destruir a los cazadores de sombras y de hacerles daño. No creo que vaya a acabar pronto. Un escalofrío le recorrió la espalda. A la mañana siguiente, llegó un gran paquete adornado con lazos al 102 de Cornwall Gardens. Iba dirigido a Cordelia, y Sona siguió a Risa mientras ésta lo llevaba al dormitorio de la chica. Un regalo, exclamó Sona mientras Risa dejaba la caja sobre la cama de Cordelia. Sona estaba sin aliento. Cordelia la miró preocupada, su madre era una persona muy enérgica, así que unos cuantos tramos de escalera no deberían haberla dejado sin resuello. ¿Será de un caballero? Cordelia, que estaba sentada frente al tocador cepillándose el pelo, dejó escapar un suspiro. Se había pasado media noche llorando, con la horrible certeza de que había hecho que su hermano se sintiera avergonzado. Luego, no sentía que mereciese un regalo, o una excursión al Ruelle Infierno esa misma tarde, para el caso. Probablemente sea de Lucie. Su madre ya había sacado el papel y abierto la caja. Risa se había alejado un poco, claramente encontraba alarmante la excitación de Sona. Cuando ésta rasgó una delicada capa de papel, no pudo contener una exclamación. «Oh, Laila». Movida por la curiosidad, Cordelia se acercó a la cama, donde estaba su madre. Se quedó con la boca abierta. En la caja había una docena de vestidos, vestidos de día, conjuntos de tarde, preciosos trajes de noche, todos en vivos colores, encaje azul marino, algodón de color canela y vino, sedas verdes Prusia, burdeos y Borgoña, dorados brillantes y rosas oscuros. Son alzó un vestido de seda de color bronce con ribetes de raso en el corpiño y el bajo. «Es precioso», dijo casi a regañadientes. «Los ha enviado James, ¿no?» A pesar de su sorpresa, Cordelia sabía perfectamente quién los enviaba. Había visto la pequeña tarjeta firmada con una metida entre los vestidos de tarde. Pero si creer que se los enviaba James iba a hacer que su madre le permitiera ponérselos, Cordelia dejaría que su madre pensara lo que quisiera. «Qué amable por su parte», dijo, «¿no crees? Puedo ponérmelo esta noche, hay una reunión en el instituto». Sona sonrió encantada, y esa sonrisa pesó en el corazón de Cordelia. Los vestidos eran muy extravagantes, seguro que su madre pensaba que las imaginarias atenciones románticas de James hacia Cordelia eran realmente algo muy serio. Resultaba bastante irónico, pensó, que por una vez ella y su madre desearan lo mismo. Y que ninguna de ellas fuera a conseguirlo. A las 9 en punto de esa noche, Anna recogió a Cordelia en un carruaje negro que parecía hecho de cuero oscuro. Ella se apresuró a salir por la puerta, envuelta en su abrigo a pesar de lo cálido de la noche. Subió al carruaje sin prestar atención a su madre, que la llamaba desde la casa para recordarle que llevara también unos guantes o un manguito. El interior del vehículo brillaba con los accesorios de bronce y los asientos de terciopelo rojo. Anna tenía las largas piernas cruzadas. Llevaba un elegante traje negro de hombre, con la pechera almidonada y blanca. En su corbata parpadeaba un alfiler de amatista del color de los ojos de su hermano. Y el abrigo se le ajustaba elegantemente a los delgados hombros. Parecía totalmente serena. Cordelia envidió la seguridad que desprendía. «Gracias», dijo Cordelia sin aliento cuando el carruaje empezó a moverse. «Los vestidos son absolutamente maravillosos, no tenías que haberte». Anna hizo un gesto con la mano que restaba importancia al regalo. «No me costó nada. Un sastre licántropo me debía un favor, y Matthew me ayudó a elegir las telas». Alzó una ceja. «Y dime,
¿Cuál has decidido ponerte esta noche? Cordelia se quitó el abrigo para mostrar el vestido de color bronce brillante que lucía debajo. La seda era fría y la notaba contra la piel como si fuera agua, el raso del bajo le acariciaba las piernas y los tobillos. También era práctico, su madre la había ayudado a esconder a Cortana en una funda colocada debajo de la tela del vestido. Anna se rió mostrando su aprobación. Los colores fuertes son los apropiados para ti, Cordelia. El rojo urdeos, el azul marino, el verde esmeralda. Líneas elegantes y sencillas, no todo ese frufru que las chicas llevan últimamente. El carruaje había torcido hacia el West End. Había algo emocionante en el hecho de moverse hacia el corazón de Londres, lejos de los jardines de Kensington, y dirigirse hacia las zonas más pobladas y la vida que desprendían. ¿Tenemos un plan?, preguntó Cordelia mientras observaba Piccadilly Circus por la ventanilla. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allí? Yo flirtearé, dijo Anna. Y tú los distraerás o, al menos, no te pongas en medio. Cordelia sonrió. Se inclinó contra la ventanilla mientras Anna iba señalándole puntos de interés, la estatua de Eros en el centro de la glorieta, y el restaurante Criterion, donde Arthur Conan Doyle había situado el primer encuentro entre Holmes y Watson. Pronto estuvieron entrando en el Soho, con sus estrechas callejuelas. La niebla parecía una tela de araña extendida entre los edificios. El carruaje pasó ante un vendedor de café de Argelia, con el mostrador repleto de latas de café de bronce brillante y hojalata. Cerca había una tienda de iluminación con una fachada nueva y brillante de color negro y dorado en la que se leían las palabras W, Sichiseo, y un poco más allá, una colección de puestos de mercado. En las callejuelas oscuras y estrechas, las lámparas de aceite brillaban como antorchas, y los toldos que protegían los puestos se agitaban con el viento. El carruaje se detuvo finalmente delante de Tyler's Court. El aire estaba cargado de niebla y sombras y el murmullo de voces que hablaban una docena de idiomas diferentes. James y Matthew estaban allí, apoyados en el muro de piedra. Ambos llevaban levitas negras entalladas. Matthew había añadido una corbata de color verde botella y pantalones de terciopelo. James se había levantado el cuello para protegerse del viento, y su cara se veía pálida entre el oscuro pelo y el excelente tejido negro de su ropa. Anna abrió la puerta del carruaje, salió y dejó la puerta abierta. Cordelia intentó seguirla, pero se dio cuenta de que era realmente difícil moverse con su nuevo vestido. Se arrastró poco a poco por el asiento, emitiendo un ligero chirrido, y casi se cayó al cruzar la puerta del carruaje. Unos brazos la sujetaron antes de que se diera contra el suelo. James la había cogido por la cintura. El pelo de ella le rozó la mejilla y Cordelia percibió el olor de su colonia, madera de cedro, como los bosques del Líbano. La posó en el suelo con las manos aún sobre sus caderas. Cordelia notó el roce del sello del anillo gerondel que él llevaba. James la miraba, y entonces se dio cuenta sobresaltada de que se había dejado el abrigo en el carruaje. Estaba delante de Matthew y James con su nuevo vestido, sin nada más que la cubriera. No pudo evitar ser consciente de cómo se le pegaba el vestido al cuerpo. La tela que le cubría las caderas se le ajustaba tanto que no le había cabido debajo ni una enagua, solo la combinación y un ligero corsé. Cualquiera podía verle la silueta de la cintura, el relieve del pecho, e incluso la seda que le cubría la curva del estómago. Las estrechas mangas se le resbalaban de los hombros, descubriendo el inicio de los pechos, el peso y la suavidad de la tela eran como una caricia. Se sintió elegante como nunca se había sentido, y un poco atrevida. Cordelia, dijo Matthew. Parecía un poco sorprendido, como si hubiera chocado contra un muro. Estás muy distinta. Distinta. Se rió Anna. Lo que está es impresionante. James no se había movido. Seguía mirando a Cordelia y se le habían oscurecido los ojos, del color de los ojos de un tigre habían pasado a algo más intenso y profundo.
algo parecido al dorado de Cortana cuando destellaba en el aire. James soltó el aliento contenido y le quitó las manos de las caderas, luego dio un paso atrás. Cordelia notó que el corazón le latía con fuerza, con un pulso acelerado, como si hubiera bebido demasiado té fuerte del que hacía su madre. «Será mejor que vayamos entrando», sugirió James, y Cordelia vio a Anna sonreír de medio lado, con una sonrisa de gata, antes de guiarlos dentro del estrecho callejón. El hada de la entrada reconoció a Anna y a Matthew y los dejó entrar en el ruelle infierno con un simple gesto de sus cejas de color lavanda. Enseguida estuvieron dentro de la deslumbrante serie de estancias interconectadas del lugar. Mientras seguían a Anna, que avanzaba con grandes pasos, Cordelia se dio cuenta de algo en lo que no había reparado la vez anterior, que las alas se extendían desde una gran cámara central como los brazos de una estrella de mar. Los techos de los pasadizos eran bajos, pero cada sala estaba iluminada con luz eléctrica, brillante y más intensa que la luz mágica. Encontraron a Hypatia Vex recibiendo en la cámara central. La decoración de esta sala octogonal había cambiado. Ese día, las paredes estaban cubiertas con pinturas de bacanales, bailarines desnudos rodeados de vaporosas cintas, demonios con los ojos pintados de rojo y frentes engalanadas con flores, y cuerpos esmaltados de un dorado que recordaba a los ojos de James. Detrás de Hypatia Vex había un enorme tríptico de una mujer de cabello oscuro que sujetaba un búho negro de ojos dorados. El escenario del centro de la sala estaba vacío, aunque había sillas y sofás alrededor de él. Estaba lleno de subterráneos. Cordelia reconoció a la vampira Lily, que llevaba unas peinetas enjolladas en el pelo negro y sorbía sangre de un vaso de cristal. Le guiñó un ojo a Anna, pero ésta estaba centrada en Hypatia, que se hallaba sentada en un sofá con un elaborado respaldo de madera de roble y tapizado con una tela estampada en rojos y verdes. Llevaba otro brillante vestido. La seda negra producía la impresión de que sus exuberantes curvas habían sido sumergidas en tinta. No estaba sola. A su lado había un guapo licántropo de ojos verde dorado. Cordelia lo había visto la última vez que estuvieron allí. Era el que tocaba el violín en el cuarteto de cuerda. En ese momento no había música y él estaba centrado en Hypatia, vuelto hacia ella y atento a sus palabras. Sus dedos jugueteaban con una tira del vestido de la bruja. Anna entrecerró sus ojos azules. «Anna», dijo James en voz baja, «parece que se te han adelantado». «Ese es Claude Kellington», informó Matthew. «Es el maestro de ceremonias de este lugar. Está a cargo del escenario». Anna se volvió hacia ellos con los ojos resplandecientes. «Matthew», dijo, «distráelo». Matthew le guiñó un ojo y se dirigió hacia el sofá. Lily le echó una mirada cuando pasó junto a ella, probablemente preguntándose si sería un buen bocado. Era muy guapo, pensó Cordelia, no entendía por qué no reaccionaba con él igual que con James. Pero, claro, con nadie reaccionaba igual que con James. Kellington enarcó una ceja, se levantó y siguió a Matthew entre el gentío. Cordelia y James se miraron mientras Matthew se les acercaba con el licántropo detrás. «Por favor, no me digáis que tenéis algún tipo de número los tres juntos», dijo Kellington al acercarse, y Cordelia se dio cuenta, sorprendida, de que Anna había desaparecido, silenciosa como un gato. A nadie le apetece ver a los cazadores de sombras cantando y bailando. «Pues a mí me hacía ilusión recitar algo de poesía con mi Parabatay», improvisó Matthew. «No sé, algo sobre los lazos del amor fraterno, quizá». Kellington miró sorprendido a Matthew. Tenía un rostro atractivo y anguloso, y el pelo rizado de color avellana. Un anillo que tenía grabadas las palabras Beati Bellicosí le relucía en la mano. «Recuerdo una poesía que me recitaste una vez», le dijo. «Aunque no me pareció particularmente fraternal. En cualquier caso, esta noche buscamos nuevas actuaciones». Le echó un vistazo a James. «¿Tienes algún talento especial, además de estar aquí, todo guapo,
sin decir nada. Se me da bastante bien el lanzamiento de cuchillos, respondió James sin inmutarse. La mirada del licántropo lo siguió mientras James se movía a un lado y Anna se sentaba en el sofá junto a Hipatia y se llevaba la mano de la bruja a los labios para besársela con elegancia. Hipatia pareció bastante sorprendida. Si un cazador de sombras se pone a lanzar cuchillos, acabaremos con un motín, opinó Killington. A Hipatia le gusta entretener a sus invitados, no matarlos. La mirada del licántropo se posó en Cordelia. A ella le pareció que aquella mirada era como una caricia. No agradable del todo, pero, desde luego, algo nuevo. Tras examinarla de arriba abajo, Killington pareció no encontrarla desagradable. ¿Y qué hay de ti? Matthew y James la miraron. Supongo que podría actuar, sí, respondió Cordelia casi sin aliento. Se oyó a sí misma desde fuera. Estaba loca. ¿Qué era lo que acaba de ofrecer? ¿Qué diantres iba a hacer? Oyó a Killington decir que le parecía bien y notó en el brazo los delgados y ásperos dedos de James. Cordelia, no tienes que, empezó él. Puedo hacerlo, lo cortó ella. Lo miró a los ojos directamente y vio que él no dudaba de sus palabras. La miraba con la misma fe con la que miraba a Matthew, a Lucy o a Thomas. Absolutamente convencido de que podía hacer cualquier cosa si se lo proponía. De repente, a Cordelia le pareció como si pudiera respirar mejor, con más fuerza, inspiró, hizo un movimiento afirmativo en dirección a James y se volvió hacia Killington. Cuando quieras, dijo Cordelia. El licántropo le hizo una pequeña reverencia y, acto seguido, la llevó hacia el escenario.